muchísimas gracias por venir hoy, especialmente en un día tan desapacible, que hay que salir, hay que pensárselo dos veces. Por tanto, yo les quiero agradecer de antemano ese esfuerzo que han hecho de vencer la pereza que le puede dar a uno salir de casa con esta lluvia, y esperamos que, bueno, que por lo menos pasen un rato agradable hablando de algo que no es lo habitual en el museo, porque hoy no vamos a hablar de pintura, aunque vamos a hablar de algo que está relacionado con la pintura. Quizá todos ustedes han oído ya hablar de esta colección, y podemos decir que ya hay una colección de cómic que tenemos aquí, los 3 ejemplares. En cuanto hay 3 ejemplares ya podemos hablar de colección. Si son 2 serían una pareja, en este caso 3, colección. Y de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque además hemos contado con personas importantes en el mundo del cómic español. Para los que no les conozcan, les voy a brevísimamente a presentar a Antonio Altarriba. Antonio Altarriba es muchas cosas, está aquí hoy por ser guionista de cómic, precisamente el guionista de este libro que tienen ustedes a la derecha o aquí en el centro, El perdón y la furia, que fue el que editamos el año pasado con motivo de la exposición de Rivera. Él es guionista y ha sido Premio Nacional de Cómic por una obra extraordinaria que se llama El arte de volar, que podrán ver ustedes en todas las listas. Somos todos muy aficionados últimamente a hacer la lista de los 10 mejores cómics españoles. Bueno, pues quizá en esa lista, no sé si está el número 1, va cambiando, el número 2, el número 3, por ahí se mueve entre los 10 mejores cómics españoles, que ha tenido una continuación con Ala Rota, una historia autobiográfica, familiar, pero una historia de todos nosotros, ambientada, bueno, pues en los duros años de la Guerra Civil y los años de la posguerra, que yo les recomiendo porque es de esas historias que cuando uno piensa en cómic, piensa en historietas. Algunas veces tenemos esa idea de que el cómic es Mortadelo y Filemón, que está muy bien, no es el TVO, pero lo que está demostrando los autores actuales de cómic es que el cómic puede ser lo que quiera que sea por parte del autor. Puede contar historias dramáticas, historias emocionantes, historias anecdóticas, igual que en una novela, es exactamente lo mismo estamos viendo en el cómic. Y también es el autor de una obra, junto con Queco, que dio pie precisamente al Perdón y la Furia, que es Yo asesino, una historia negra, pero que tiene que ver mucho con la creación artística. Luego hablaremos un poco de estas historias que hemos aquí hablado. A continuación tenemos a Javier Montesol, conocido por Montesol, un autor al que los aficionados al cómic conocemos desde nuestros años mozos, porque formó parte de toda una generación de renovadores del cómic en la época desde Madrid diríamos, de la movida, de la nueva ola, no sé cómo lo llamaríamos, pero que incluso está un poquito antes porque es del underground, que es a lo que iba. Es decir, es un autor que se ha ido reformando a sí mismo, porque empezó en el underground, después pasó a ser uno de los autores emblemáticos de la revista. Menos mal que me he ido reformando. De la revista Cairo, y ahora ha acabado en el Museo del Prado. O sea que, bueno, compartió páginas con Mariscal, con Ramón de España, con muchos otros autores que podemos ver, y es el autor de la última publicación que hemos editado en el Prado, que es Idilio, que es una reflexión también a propósito de Fortuny y de la exposición que todavía, y hasta este domingo, pueden ustedes ver si es que no han visto todavía. Y finalmente, pues tengo aquí a mi izquierda a Queco, que es el dibujante del Perdón y la Furia, pero también es guionista, como él bien se encarga. Bueno, no he dicho también que Montesol es el autor de Speak Low, una obra que supuso su vuelta al mundo del cómic, en el que narraba una historia terrible, terrible por lo duro, por lo sentimental, y donde se demostraba precisamente que el cómic puede contar historias que te lleguen al alma, al corazón. Realmente tenemos aquí todo historias de ese tipo, ¿no? No nos hemos quedado en lo superficial, como corresponde al Museo del Prado, ¿no? Profundizar un poco en las cosas. Y por perdón, vuelvo otra vez a Queco, que es un autor muy, muy conocido también por los aficionados al cómic. Es el autor de un libro que yo creo que es de esos libros de culto que todo el mundo menciona, el Cuatro Botas, que se llama. Es un libro que supuso una renovación gráfica, yo creo, muy grande en el panorama del cómic español, a mí al menos me lo parece, y que es el autor de una obra bellísima como esta, bueno, también de La Protectora, que también pues, recibió todas las alabanzas de la crítica, y el autor de este Yo asesino,
y de su continuación, entre comillas, que sería El perdón y la furia. Bueno, su spin-off, más su bien. Su spin-off, como decimos como dicen los modernos. Bien, sí. Voy a seguir hablando brevemente y voy a decir un poco por qué hablamos de cómic en el Museo del Prado. Yo creo que el Museo del Prado haga cómic no es una moda a la que se está, en mi caso por lo menos, un poco como promotor de todo este proyecto, de decir, bueno, los museos, igual que tienen que hacer arte contemporáneo, también tienen que hacer cómic. Y vamos a hacer cómic y vamos a contar historias que recuerden vagamente al pintor que estamos viendo. En nuestro caso yo creo que es algo completamente distinto y yo creo que los autores se encargarán ahora de contar, que es reflexionar, es decir, nos encontramos con un medio que tiene ya, hasta arriba nos lo puedo decir, ¿cuántos años? Pues depende de dónde nos remontemos, sí. Podemos remontarnos a Egipto, pero como cómic, como algo que tiene un carácter autónomo que no está en la prensa ilustrada. Pues casi 200. Casi 200 años. Bien. Y sin embargo, lo que queríamos es que ese medio que se había mantenido alejado de los museos y desde luego del Museo del Prado, que cumple ahora 200 años, fuera un medio para reflexionar sobre la creación artística, que es la esencia de las obras que hay en el Museo del Prado. El Museo del Prado son imágenes, son pinturas, pero son sobre todo creaciones de la mente humana, del espíritu humano, y lo que queríamos es que los ilustradores del cómic, los autores de cómic, los guionistas, reflexionaran desde su propio medio sobre lo que el espectador o cualquier persona puede ver cuando entra al Museo del Prado. Esa era la idea. De hecho, cuando les encargamos a cada uno de los autores, yo creo recordar que les dimos toda la libertad, pero les puse 3 limitaciones o 3 barreras o 3 prohibiciones que no se podían hacer. La primera, si mal no recuerdo, era que el Museo del Prado no podía ser el protagonista de las historias. Yo no quería que fueran cómic, que fueran una mirada al ombligo nuestro, en el que constantemente estuviéramos recorriendo las salas del Museo del Prado, las galerías, que aparecieran los conservadores o que apareciera el director. No quería que apareciera nunca el Museo del Prado. Tampoco quería que fueran biografías de los artistas, porque eso ya lo están haciendo otros. El protagonismo del museo lo está haciendo el Museo del Louvre, el protagonismo de los artistas lo están haciendo muchas instituciones, como el Museo d'Orsay, por ejemplo, o sin ir más lejos, la Thyssen. Entonces, con esas 2 limitaciones, creo, y con una obligación que era que, de alguna manera, de forma muy evidente o de forma sutil, se pudiera establecer un lazo directo, un vínculo directo entre las obras que están en las salas del Museo del Prado o en los almacenes del Museo del Prado con la historia que aquí se refleja. Y que a partir de esa presencia puramente anecdótica, a lo mejor, se hiciera una reflexión sobre el misterio de la creación artística en el Bosco, en Rivera o en Fortuny. Yo creo que básicamente esas son un poco las condiciones que les puse, ¿no? Entonces, de todo esto han salido 3 álbumes completamente distintos. No tienen nada que ver uno con el otro, salvo esta línea editorial que les marco y el formato. Todos tienen aproximadamente las mismas páginas, el mismo tamaño, pero si ustedes miran el tipo de imágenes son muy diferentes y todas tienen algo que ver con la obra que han analizado, ¿no? Bueno, después de esta larga introducción, yo creo que podemos empezar a charlar o dar la palabra, y a mí lo que me gustaría, un poco haciendo casi de presentador, es preguntaros a los 3, desde vuestro punto de vista, ¿qué puede ofrecer el Museo del Prado a un autor de cómic para que le resulte atractivo narrar una historia a partir de unas obras hechas hace 500, 400, 300 o 200 años? ¿Por qué no reflejar uno la vida real, que puede ser, sino partir de algo que es del pasado y que está en un museo, pues como objeto de exposición, ¿no? Bueno, pues si quieres abro fuego yo. Bueno, una de las cosas que por lo menos para nosotros fue importante es algo de esas condiciones o de esas prohibiciones que tú planteabas, que fue así como nos lo trasladaron. Para nosotros eran más que prohibiciones, estímulos, porque una de las
condiciones con las que a veces se nos suele abordar a los autores de cómic es, bueno, haznos algo divulgativo, ¿no? El cómic siempre, yo creo que ha tenido un poco esa etiqueta de ser un medio como divulgador, paso previo, ¿no? Esa publicidad que hubo en los años 70, muy bien intencionada, pero que reflejaba una mirada muy concreta sobre el cómic, cuando decían, bueno, deje que su hijo lea tebeos, deje que lea historieta, deje que lea cómic, porque donde hoy hay un cómic, mañana habrá un libro, ¿no? Entonces, ese planteamiento de que no fuera el escalón previo para poder acceder al arte de verdad, hacer cómic para que luego la gente pueda contemplar los cuadros con mayor conocimiento, yo creo que ya fue en sí mismo un incentivo. Yo creo que además de eso hay algo que José Manuel no ha dicho, y es que, claro, hay por parte del museo, supongo que fundamentalmente por tu parte, una selección de autores a los que tú encomiendas o con los que te pones en contacto y con los que ya has visto que pueden tener un encaje especial con la obra o con el aspecto del museo, con la exposición del museo que quieres destacar. En nuestro caso en concreto, pues nosotros acabábamos de publicar un libro que lleva por título Yo asesino, donde el protagonista es un profesor de historia del arte que también es asesino, pero... Bueno, me vas a dejar que haga un inciso. Se me ha olvidado a la hora de presentar a Antonio. Él es catedrático de literatura de la Universidad del País Vasco, con lo cual conoce muy bien el mundo de la universidad y de sus tramas oscuras. Sí, de hecho también sirve un poco pues para escenificar ese mundo universitario con sus esplendores y con sus miserias, ¿no? Y bueno, este protagonista, este profesor de Historia del Arte, dirigía en nuestro cómic un grupo de investigación sobre la representación del sufrimiento en la pintura europea de los siglos XVI y XVII. Entonces, claro, realmente trabajar sobre Rivera era casi como una continuación natural de ese planteamiento que ya iba inscrito en el propio libro. Pero es que, además, y para contestar ya más concretamente a tu pregunta de en qué medida ese material, que son los cuadros, puede conectar con la creación de un cómic, bueno, pues yo siempre he tenido muy claro que los cuadros sobre todo que tenéis en este museo, los cuadros que responden a una pintura figurativa, tienen todos ellos, aunque a veces lo ignoremos, una dimensión narrativa muy importante. Quizá las últimas tendencias pictóricas más abstractas, menos narrativas, nos hacen olvidar que aparte de plástica hay también historia en esos cuadros, ¿no? Y de alguna manera un cuadro es como una viñeta donde se condensa un tiempo, una historia, una narración, ¿no? Y de ahí que, digamos, el autor de cómic, cuando se relaciona con esas pinturas, pueda tirar hacia adelante y hacia atrás lo que en esa única imagen como narración ya viene condensado. Es decir, que no es un material, por decirlo así, muerto, panteonizado, enterrado en un museo. Para un autor de cómic yo creo que es un material muy vivo
y es un material incluso que a veces tienes esa tentación como de desarrollar, ampliar o actualizar, que en definitiva es la oferta que tú nos planteabas. Yo recuerdo cómo fue la propuesta exactamente. Tú nos hablabas de un diálogo entre el autor que os proponemos, el pintor que os proponemos de aquí, de este museo, y lo que sea vuestro mundo, vuestra obra, etcétera, para que a partir de allí surja, pues no sé, una nueva visión, una nueva perspectiva, que es doble, es decir, sobre Rivera, si lo hemos conseguido, estupendo, pero es que Rivera también ha venido a iluminar y a reconducir nuestra obra, ¿no? Es decir, que es en ese sentido, tanto Queco, supongo que hablará también desde su perspectiva como dibujante en este caso, pero también es una experiencia que ha sido muy enriquecedora, y no cabe duda de que Rivera, en nuestro caso, a pesar de que su obra tiene ya casi 400 años, pues nos ha parecido un pintor muy actual, y en esa actualización de Rivera es donde más nos hemos entretenido y más hemos trabajado. Claro, en el caso de Rivera sí hay, siempre hablamos un poco de que el tópico de pintura poesis, es decir, la pintura como la poesía, tiene ese carácter narrativo, y el cómic tiene esa unión precisamente de carácter narrativo, visual y literario, y de trascender una historia. En el caso de Rivera, a propósito de las furias, que fue el punto de partida, pues estamos hablando de temas mitológicos que pueden desarrollar esa carga literaria. Pero yo recuerdo que cuando hablé con Montesol, claro, nosotros hemos hecho aquí una estrategia que es... Parece que hemos publicado los cómics con motivo de las exposiciones, pero realmente los cómics han tenido un sentido autónomo y hemos aprovechado la oportunidad de las exposiciones. No son un cómic que se edita a propósito de, sino que se edita simultáneamente a la exposición. Y yo recuerdo que cuando pensaba un poco a ver qué cómic podía sacar y con quién... en el caso de Montesol, que había leído su Speak Low y me había resultado una obra fascinante, digo, ¿y cómo encajo yo a Fortuny? Porque Fortuny, ustedes han visto la exposición, en el fondo Fortuny no es muy narrativo, es a lo mejor más sensitivo. Y resulta que cuando yo te conté la historia, y cuentas un poco historias de cómo se fue gestando, tú me decías, pues a lo mejor podemos hablar de... Tu primera idea fue, vamos a hablar de Fortuny y su relación con Prim, y le dije, prohibido, no hay un sentido biográfico en la exposición. Y a partir de ahí yo recuerdo que diste un cambio radical y te pasaste al año 1974. De tal manera que el que coja en sus manos este libro de idilio, con esta portada tan tintiniana, que me resulta una portada absolutamente fantástica, tintiniana por el concepto. Sin embargo, no hay nada narrativo. Realmente Fortuny es una pura anécdota, pero los dibujos son muy fortunianos. Es decir, cualquiera que vea algunas de las aguadas que hay va a encontrar automáticamente ese sentido, esa relación. Pero hay algo más, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Tengo que decir de que el flechazo con Fortuny ya me viene de hace muchos años, cuando conocí los apuntes que hacía Fortuny de la realidad. Y fue esa manera de trabajar los apuntes, la realidad, fue lo que me hizo conectar con él. Antes hablábamos de qué nos aporta el Museo del Prado o qué motivación nos da a los dibujantes de cómics. Creo que era un poco cuando hemos empezado. No sé si les pasará a ustedes, pero a mí me pasa que no tengo un sentido temporal cuando estoy en el Prado de verlo como algo arcaico o viejo, ni mucho menos. O sea, cuando estoy delante de, por ejemplo, de la obra de Goya, La familia de Carlos IV, conecto con las caras de los personajes, y eso me hace situarme completamente no en el pasado sino en el presente. Estoy viendo personas, estoy viendo seres humanos, y estoy viendo actitudes,
que son iguales a las que pueden tener hoy en día personas que me encuentro por la calle, o cuando ves los retratos de Velázquez, de Felipe IV y de los infantes. Y esa manera de conectar con el Prado para mí ha sido muy relevante. Entonces me he dado cuenta, cuando me habló José Manuel de esta mesa redonda, estuve meditando a ver en qué punto yo quería incidir. Y el punto el que quiero que ustedes también reflexionen es ¿qué ofrece el Museo del Prado? Ofrece originales, obra original. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos haciendo copia, obra seriada. Esa evolución, y José Manuel como conservador de estampas puede aportar mucho, es en qué momento las obras originales, que eran patrimonio de los reyes, que denotaban ya un buen gusto y una cierta sensibilidad, empiezan a entrar una clase social nueva que demanda copias. Y ahí vamos a pensar un poco en la tecnología, porque es que siempre que hablamos de la inspiración, de los guiones, de las historias, del dibujo, pero no hablamos de la tecnología. La tecnología ha sido fundamental en el desarrollo para llegar de la obra original que hay en el Prado para llegar a estos álbumes que tienen ustedes aquí delante. ¿En qué momento? Porque la imprenta ofrecía la posibilidad de reproducir texto, pero no imagen. ¿En qué momento se empieza a ser posible la copia de la imagen? ¿Y cuántas copias se podían hacer? Porque no estamos hablando de la gran tirada que puede hacer los periódicos cuando el boom del cómic en los años 20 en Estados Unidos. Entonces, esa evolución tecnológica de cómo pasamos del grabado a la serigrafía, de cómo la serigrafía permite esos grandes carteles que sirven de publicidad en las calles de las grandes ciudades. Luego, cómo entra la imprenta. No sé si la gente de más edad se acordará de cómo era el periódico ABC o la Vanguardia de Cataluña y cuántas imágenes había en el periódico ABC cuando éramos pequeños. Había poquísimas. Tenían la página de hueco grabado para poder reproducir fotografías, o dentro había el chiste de Mingote y los anuncios de las cines, que eran simplemente un blanco y negro y punto. No había textura, no había color, no había trama, no había sombras, no había grises. Esa evolución tecnológica es lo que permite el boom del cómic. En qué momento los periódicos pueden reproducir imagen y esa imagen hacerla, aprovecharse de la gran tirada de los periódicos y llegar a un público masivo. Entonces, siguiendo con esta reflexión, entramos en la era digital, la era del móvil. Tenemos que ser conscientes de que la era analógica ha quedado atrás, estamos ya en el futuro, estamos viviendo el futuro y hoy en día ustedes con el móvil pueden tener ya su propio museo. Todas las imágenes que ustedes guardan en su móvil es su museo particular. Ahí ustedes guardan desde las fotos que son retratos, como podía hacer Goya o podía hacer Velázquez, a los retratos que hacen ustedes con el móvil. O las imágenes, los paisajes que a ustedes les gustan y cómo los manipulan con los programas que le ofrece el móvil. Esto es increíble. Entonces, no sé si saben ustedes que la Google quería hacer un museo ya de la copia, de la reproducción. Y hubo un proyecto de Google, que era el Google Art Project, que permitía acercarse, porque ellos fotografiaban las obras de arte y permitía acercarse a lo que no te permite en el museo, porque siempre hay una barrera y no puedes acercarte al cuadro y cuando te vas a tocarlo hay alguien que te llama la atención. Eso Google lo quería hacer, pero creo que tienen problemas con la legislación de los derechos de autor. Entonces, en fin, a donde iba yo es a la copia, el triunfo de la copia. Y cómo ya equiparamos como obra de arte la copia y el original. Ya estamos en un momento en el que
tan obra de arte es lo que ustedes pueden ver en el Museo del Prado a la copia. Entonces, creo que se está pidiendo a gritos ya la creación del Museo del Futuro será el Museo de la Copia. Porque ya existen museos de la copia. En Japón hay un museo que reproduce exclusivamente reproducciones de originales que están por medio mundo. Existe, pero fíjate, a propósito de eso que estás diciendo, yo no estoy nada de acuerdo con eso que estás diciendo, de que estemos hablando de que los originales están allí en las salas, que lo están, sin duda alguna, y que aquí nos encontramos con el mundo de la copia. Yo creo que nos encontramos con los originales aquí también, porque es un punto a debatir que se está produciendo últimamente en el mundo de los museos y en el mundo del cómic, de el cómic entra en el museo. Y parece que el cómic entra en el museo cuando en el Reina Sofía han hecho una exposición de un dibujante de cómic y han puesto los dibujos que han servido para hacer el fin, que es el cómic. Yo recuerdo que a propósito de la de Herriman, yo recuerdo que a propósito de la exposición, cuando publicasteis el Perdón y la Furia, una de las cosas que todos los autores me dicen, bueno, y ¿por qué no exponemos los originales en el Prado? Y yo digo, no, porque los originales que vamos a exponer en el Prado los vamos a exponer en la librería, porque esto es el original de un cómic. Para mí esto es el original, no es el dibujo que tenéis guardado vosotros en vuestra casa. No, y aparte, eso ha sido... Cuidado, vamos a explicar que hoy en día ya no hay originales, porque los dibujantes trabajan directamente sobre la paleta gráfica. Me gustaría que Keiko... Claro, entonces eso es al punto al que quería yo llegar. Lo que hicimos fue, el día de la presentación, en una pequeña presentación a la prensa, expusimos esos dibujos, voy a poner entre comillas, lo de originales, para que se pudiera ver el proceso de la creación artística, que es una de las cosas que nos preocupan a nosotros en el departamento de dibujos. Pero mi idea, y si algún día lo hacemos, será que junto a las pinturas esté la página del álbum. Tú sentías una enorme emoción de verte expuesto en tus originales, entre comillas, enfrente de las pinturas de las Furias de Rivera. Sí, sí. Yo desacralizaba un poco toda esa historia, porque, insisto, para mí el fin último es el original. Es decir, es un medio concebido para ser publicado de forma múltiple, ¿no? Exacto. Vamos a ver, nosotros... Quiero decir, cuando estamos hablando de... Un poco de lo que estamos hablando es cuál es hoy día, ¿no? En estos tiempos de lo digital, de la copia, del acceso que tiene el público, ¿no? hacia el arte, todavía pensamos en cuál es el papel que desempeña un museo, ¿no? O sea, un museo que es un panteón, es una iglesia donde la gente va a venerar precisamente algo que es único, ¿no? Que solo existe aquí. O sea, nosotros aquí tenemos las meninas, solo existen aquí, y la gente viene a ver las meninas como de rodillas, ¿no? Y los que venimos de... Entonces, cuando yo pensaba, ¿no?, sobre este enorme compromiso que fue hacer el libro del Prado, para los que venimos de lo que es en esencia, ¿no?, un arte, como ha dicho Javier, hecho para ser reproducido exactamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre los cuadros de Rivera, ¿no? O sea, las dos Furias que hay ahí enormes y tal, que nos impresionaron, y bajo las que estuvimos acogotados presentando el libro. Cuando tú piensas, dices, yo fundamentalmente vengo de la... A mí no me importa hablar de esto, ¿sabes? Porque esos son mis orígenes, de la cultura popular, ¿vale? O sea, yo me he criado leyendo tebeos, viendo películas malas, que me siguen gustando mucho, más que las buenas. Yo me he criado leyendo fotonovelas, las fotonovelas de mi madre. Es decir, yo vengo de ese mundo de la cultura popular. Y escuchando la radio, los seriales. Escuchando seriales de la radio. O sea, yo soy el ejemplo típico, ¿no?, de persona malograda por el... Que ha llegado al Prado, no tan malogrado. Bueno, de persona que iba por mal camino hasta que...
Efectivamente, cuando hicimos la presentación y tú propusiste que podía haber algunos de los bocetos y tal, por una parte yo sentí, claro, una alegría y un orgullo enorme, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo pueden estar mis dibujos aquí debajo de los cuadros de Rivera? O sea, en el fondo estaba pensando, joder, es que yo he expuesto en el Prado y estoy vivo, ¿sabes? O sea, pero ese diálogo, exactamente lo que comentábamos y lo que estás tú comentando sobre los originales en la historieta, sobre lo digital, yo efectivamente ya no hago nada más que lo que es el abocetado del lápiz. Ese abocetado, si no lo han visto ustedes, no se crean que es ese abocetado. Un garabato es un dibujo muy elaborado, muy trabajado, con muchísimas horas, con un dominio del dibujo, de la anatomía, claro. Y es un dibujo extraordinario. Porque... Pero lo haces en papel malísimo, además. Sí, en folios de malos. Claro, es que dices, ¿para qué te vas a gastar dinero en papel bueno? O sea, si esto va a dar igual. Salvo cuando te vienen y te dicen, exponlo, y entonces, claro, cuando sufres una vergüenza de que vean esto, ¿no? En folios malos. Esta es la diferencia entre el espíritu español y el espíritu francés. Pero un amigo me decía, perdona, que los dibujantes franceses venden hasta la viñeta. O sea, cogen su página y la recortan y la venden. A esto es a lo que iba yo, ¿no? A ver. Vuelve otra vez, o sea, parece que ya vuelve otra vez el aprecio por el original, ¿no? Vale. Ha vuelto con mucha fuerza. Me comentaba un día Antonio en uno de nuestros viajes que el mercado de los originales de historieta estaba subiendo, o sea, pero de una forma escalofriante, ¿no? A punto de que se empezaba a hablar ya como ya de una medio burbuja, ¿no? De que muchos coleccionistas, claro, coleccionar arte antiguo, esto ya es una cosa, claro, que no tiene demasiadas opciones, ¿no? Porque está todo vendido, está todo el pescado vendido, hablando, ¿no? Entonces estaban buscando nuevos campos, uno de ellos era la fotografía también, ¿no? Que la fotografía había también tenido también un gran auge últimamente y habían vuelto sus ojos a los originales de cómic. Y se hablaban ya de cifras en subastas, en ventas por internet, pues cifras ya muy respetables, de originales, sí, bueno, claro, por supuesto. Originales de Tintín que se han vendido, no sé si han sido 2 millones de euros, sí, por las guardas en las que aparecen los retratos. Fíjate que hay una cosa... Y ya, solo para terminar, sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, esto va esencialmente contra natura de lo que nosotros estamos haciendo. Por una parte, está muy bien porque supone, o sea, que el original de historieta se revalorice y tal, nos supone además a los artistas unos ingresos extras que siempre vienen muy bien en este mundo tan achuchado, pero sí que es verdad que propone ya otra relación y lo que él comentaba de que ahora muchos dibujantes piensan en el original. O sea, hacen un álbum, un libro, para luego colocar esos originales a buen precio. Es decir, vamos a hacer unos originales y unas planchas espectaculares, de bonitas, de supercurradas y tal, y un poco desnaturalizando ya la esencia, que es para mí fundamental, lo que siempre dice Antonio y con lo que yo estoy de acuerdo. Para mí siempre es contar una historia lo importante. Nosotros somos narradores de historias. O sea, nosotros no somos... O sea, yo no me considero pintor, ¿vale? Ni pintor, ni siquiera ilustrador. O sea, yo soy un narrador de historias y utilizo las imágenes para ello. Y utilizo las palabras que escribo yo o me escribe Antonio o otro guionista. Ahora ya volver a esto, ¿no? A mí me da mucha pereza, ¿no? Cuando oigo hablar de museos de la historieta, ¿no? Y pensar en originales allí expuestos, o sea, digo, esto no es, ¿no? O sea, sí, fíjate, yo creo que hay un par de reflexiones a propósito de esto. Comparando los dibujos de vosotros dos, yo creo que cada dibujo se adecúa al proceso de creación de la obra en cada uno de los casos. En tu caso necesitas un dibujo a lápiz que se puede hacer en un folio, que luego lo haces en un DIN A3 juntando 2 hojas, que puedes escanear en un escáner pequeñito. Es decir, es un ajustar
el dibujo y la técnica que vas a utilizar al procedimiento digital. Es esto. En tu caso, yo creo que por el tipo de dibujo, y lo ves, es un dibujo que no se puede hacer en un folio en blanco normal y corriente, porque necesitas una materialidad del papel, hay una elección del papel que tiene que tener un tono, que tiene que tener un gramaje, una capacidad de absorción, en el que el trazo tiene que quedar con cierta irregularidad. Es decir, yo creo que son en los dos casos algo muy pensado y que cada autor elige el medio, en su caso, pensando en el fin en el que lo va a realizar. Pero luego hay una cosa a propósito de esto de exponer los dibujos en los museos. Primero, estamos hablando de un arte narrativo. Exponer una página no deja de ser exactamente igual como la forma que hubo de coleccionar trozos de alfombra durante muchos años. Es decir, hay coleccionistas de alfombras que coleccionan un trocito de alfombra, y las alfombras persas del siglo XII se cortaban en trozos que luego se vendían en el mercado, y que posteriormente ha habido campañas por parte de museos para ir recuperando todos esos trozos de alfombra y componer la alfombra completa. Una historia apasionante, o lo mismo que ha pasado con los manuscritos medievales, en los que se arrancaban las páginas y se vendían páginas sueltas. Es decir, eso al final, para mí, en el caso del cómic, pues es una mutilación de una obra que solo tiene sentido verdadero en conjunto, en las páginas de un libro. Podemos tener todos los originales de cualquiera de estas tres obras, pero tener una hoja suelta, y aunque somos los primeros, nosotros los que lo estamos haciendo como forma de testimoniar, no deja de ser tener un ejemplo mutilado de una obra que es integral. Esa es un poco mi forma de entender, ¿no?, las historias. Hay todo un juego de trasvases, porque, claro, el cómic es un medio que ha crecido siempre a la sombra un poco acomplejado de otras formas de expresión más consagradas. Yo recuerdo que, pues cuando empezaba a trabajar más como crítico y estudiando un poco este mundo del cómic, una de las reivindicaciones a las que solíamos acudir para decir no, el cómic es arte, ¿no? Era esa idea de que el cómic es un arte y es el noveno arte. Mira, pues ves los cuadros de Lichtenstein, por ejemplo, ¿no?, que coge y utiliza la referencia del cómic y hace de lo seriado algo único, ¿no? Y nos encomendábamos, yo creo que con una perspectiva un tanto equivocada, a ese referente del interés de la pintura por el cómic, o al equipo Crónica, que ponía al guerrero del antifaz allí en sus cuadros. Con el Guernica lo mezclaba. Todo el pop en general utiliza, pero claro, esto que decíamos, no, mira, el cómic puede ser como la pintura, y de hecho hay pintores que pintan viñetas. Pero yo creo que en realidad nos estábamos haciendo un favor bastante escaso, porque si Lichtenstein utilizaba viñetas de cómic, era pues como Warhol utilizaba la sopa Campbell, claro. Es decir, es un producto popular, reproducible, de mercado. Es más, si yo aquí hago este hincapié en el grano de los cuadros de Lichtenstein, que son el grano de la reproducción, y lo pongo, que él se lo hacía todo a pincel, estoy poniendo de relieve este juego entre lo reproductible, lo único. Entonces, esa fue una batalla, yo creo, que últimamente hemos superado. De hecho, en el origen del cómic están las primeras series de grabados narrativos de William Hogarth, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, en este momento, estamos en una situación en la que cada uno asume que hay formas de expresión que se hacen, aunque sean reproductibles, pero que se hacen para ser un único ejemplar, para ser contemplado y luego hay otras obras que funcionan ya de cara a esas reproductibilidades. Hoy en día sigue existiendo, y de hecho esto que decías tú, Enki Bilal, por ejemplo, por dar nombres, que es un autor muy conocido, ahora afincado en Francia,
como es un autor muy, muy pictórico, de hecho él ya plantea y es como dar una vuelta, plantea sus historias como un conjunto de viñetas que luego, de donde va a sacar más dinero y donde tiene el negocio, es vendiéndolas por separado en galería. Aunque luego eso aparezca todo seguido, conformando una historia más o menos coherente en un álbum. Entonces estamos ahí siempre... Estamos ahí. Además, fíjate, hay otra cosa, y os voy a hacer una pregunta, y es de cómo se lee un cómic. Es decir, este libro, ¿cómo se lee? ¿Se lee de pie, mira castigado de cara a la pared? ¿O se lee en la silla, en la cama, en el sofá, en el autobús, sentado? Mientras el periódico lo leo siempre de la última página a la primera, es una cosa rara. Sí, El cómic jamás, siempre lo leo de la primera a la última. O sea, me veo obligado a seguir la narración. Y físicamente, ¿cómo lo lees? Te lo digo un poco por una reflexión con respecto a dónde estamos colocando, es decir, que el cómic entre en el museo, yo creo que es a través de esto que tenemos en la mesa. En eso yo creo que soy un poco radical, ¿no? Lo vemos a través de que el cómic entra en el museo como una publicación y como una creación contemporánea. Igual hemos tenido ahora a Tsai Wokian, ha hecho sus cosas, las colga en la pared porque es el medio de hacer sus obras. En el caso de estos tres creadores, su medio es este álbum. Esa es la manera de entrar en el museo. Y pensar que estar colgado en el museo, un cómic, es entrar más que estar publicado, yo creo que es una de las equivocaciones que se está planteando ahora mismo en el mundo del cómic. Porque, insisto, vosotros, ¿dónde leéis? He dicho antes la pregunta de cómo. ¿Dónde leéis un cómic? Pues... Un día lluvioso. No, fíjate, yo los leía comiendo, ¿sabes? Cuando era pequeño, estaba comiendo y leía. Que mi madre, para mi madre eso era atroz, claro, deja de leer, en la mesa no se come y tal, no los podía soltar en ningún momento, o sea, era continuo, ¿no? Leer, yo no sé, yo acostumbro a leer cómics igual que leo libros o leo cualquier cosa, que es en el sofá, en bata, así, con una cachimba, así, pues una cosa elegante, ¿no? Y como merece lo que comentaba, ¿no?, antes Altarriba, de la reivindicación del cómic en los años 70, cuando decías tú esto de por la apropiación de pintores como Lichtenstein, fue un momento en que hace pocos días murió Humberto Eco, en España Vázquez Montalbán, una serie de intelectuales miraron hacia el cómic, pero es que también pensemos que fue la época dorada de los grandes mensuales. Se editaban en Francia y en Italia unas revistas de calidad donde se reproducían el cómic en muy buena calidad de papel y había buenos narradores. Para mí uno de los mejores narradores es Hugo Pratt. No sé si estaréis de acuerdo, pero para mí de la altura de un Hergé. Y esto del cómic lo que tiene es que son luchas solitarias, son individualidades, son personas solas que de repente desarrollan su arte, como tenemos aquí en España como Ibáñez. Ibáñez, ustedes se lo imaginan, yo lo conozco desde su obra desde que era pequeño. Este hombre se ha pasado toda la vida dibujando. Ya independientemente de que nos guste Mortadelo y Filemón o no, pero es que es un acto heroico, es para darle todas las medallas posibles al mérito del trabajo. Sigue sacando un libro al año, ¿no? Prácticamente, ¿no? Todos los años saca uno. Sí. Y ahora este discurso de esto no lo queremos, ¿no? Yo por lo menos no lo quisiera. A mí me gustaría jubilarme. O sea, sí, como las personas, ¿no? Es verdad, como el resto estar ahí con 90 años. Como el resto de los trabajadores, que nos jubilen y nos paguen algo. Fíjate, otra cosa que enlaza un poco con lo que se estaba preguntando, y es
el visitante del museo viene, ustedes seguramente vienen no sé cuántos días al año, muchísimos, pero el que es el visitante asiduo es casi como el fiel que va a la iglesia cada domingo, ¿no? Es casi un acto, un rito, una forma de reafirmarse, y vienen a ver el museo, y no solo las exposiciones temporales, sino que vienen a ver las obras que están colgadas, que conocen de memoria en muchos casos, pero que uno las visita o las revisita, ¿no? En el caso del cómic, yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Yo creo que el lector de cómic se parece mucho al visitante de museo, porque uno a veces que ve una película, y la ve muchas veces, pero no demasiadas tampoco, salvo que ya sea una obsesión. Y una película dura bastante en el tiempo, una novela te ocurre lo mismo. Pero un cómic requiere un periodo bastante asequible de tiempo. Y yo creo que el visitante del museo que viene a ver las meninas les dedica 15 minutos y vuelve dentro de un mes y las vuelve a dedicar 15 minutos, y el lector de cómic coge un cómic y al cabo de un tiempo lo vuelve a coger, lo vuelve a leer y se lo sabe casi de memoria, pero sigue descubriendo cosas, ¿no? A mí me parece que yo, en esa doble faceta mía de aficionado al cómic y aficionado al arte, me parece que enlazan, ¿no? No sé si a vosotros os puede pasar eso, ¿no? Sí, yo creo que es que cuando tú preguntabas eso de cómo leíamos o dónde leíamos un cómic, yo no sé si hay una postura, y a mí me pasa como Keiko, yo suelo leerlos sentado, pero a mí lo que me parece que sí que tiene una manera distinta de leerse, no es tanto la postura, sino la manera de leerse, porque claro, hay esa parte y ahí entra eso que tú dices de la posibilidad de volver y de descubrir siempre. Hay una primera lectura, y esto te lo comentan los lectores muchas veces, te lo repiten, ¿no? Oh, me lo leí de un tirón y luego ya me lo volví, y luego ya me lo leí con calma, ¿no? Entonces yo creo que ahí de lo que están hablando es de una primera lectura, que es un primer nivel narrativo en el que, porque de esto incluso hasta se han hecho estudios de cómo funciona la percepción y cómo es el recorrido de lectura de la doble página, que es en realidad con lo que nos enfrentamos en la lectura, ¿no? Es una doble página que es en un principio como una pantalla, pero que luego tiene pequeñas pantallitas o pequeños cuadritos, ¿no? Entonces, claro, aunque tú proyectes en esta doble página el sistema de lectura habitual, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en el caso occidental, ¿no? Siempre hay una parte, es decir, de alguna forma tú ya has visto que en la página de al lado hay un conglomerado de colores, hay alguna imagen, es decir, estás focalizado en una viñeta, pero tienes también un entorno de imágenes que están ahí. Incluso hay estudios ahora del recorrido, o sea, del movimiento del ojo para en la lectura y cómo va pasando por la página. Entonces yo creo que hay también una dimensión que podríamos decir, yo creo que es también lectora, pero que podríamos considerar como más contemplativa, más de mirar la imagen, más de disfrutar los detalles o de ver quizá aspectos que también juegan en la... porque claro, si dices, es que hemos hecho una distinción, yo creo, un poco, yo como vengo tanto del mundo del cómic, esta distinción que hemos hecho entre lo plástico y lo narrativo, me parece que a veces es una distinción que no puede ser tan tajante. Lo plástico se lee y tiene una dimensión narrativa y transmite claro, información, sí. El que tú entones, por ejemplo, una doble página
en unos colores, o que juegues la página de la izquierda o la página de la derecha con dos colores complementarios, etcétera, no solamente es una cuestión de juego compositivo y meramente plástico, sino que narrativamente también te está induciendo y te está transmitiendo una información bastante importante. Entonces yo creo que lo que tiene de rico precisamente el cómic es esta yuxtaposición, ¿no?, de lo plástico y lo narrativo, y que tienes un primer nivel de lectura que igual puedes hacerlo de manera más rápida, pero en esa vuelta no solamente ocurre como en las novelas, que cada vez que la lees las palabras te suenan distintas, tu disposición a la recepción de ese mensaje te lo hace entender de manera distinta, pero es que hay también esa dimensión gráfica, esa dimensión visual que es inagotable en la exploración, sobre todo si es tú, por ejemplo, José Manuel, si eres, y eso nos pasa a todos los aficionados a Tintín, volver a un Tintín que los hemos leído desde nuestra infancia y adolescencia, significa siempre, es siempre un nuevo álbum, ¿no? Yo no sé si os pasa cuando estaba hablando Antonio sobre la forma de lectura y lo de cómo cuando pasamos una página estamos con el otro ojo puesto en esta. A mí me cambió completamente la experiencia de lectura, el pasar de los tebeos de grapa de Bruguera, ¿no?, que tú los doblabas y entonces era imposible que vieras la página contigua, ¿vale?, a estos que no los puedes doblar. O sea, tienes que tener siempre la página abierta. Entonces, de esto que estás con la página, estás mirando esta página y estás con el otro lado. No, estoy viendo ya lo que va a pasar, estoy viendo lo que va a pasar. Esto que ahora los modernos llaman un spoiler, ¿no? Y que no soportamos que lo hagan en cine y sin embargo nosotros lo ponemos, digamos, a huevo para dinamitar nuestra propia... Entonces a mí siempre me han gustado mucho los tebeos que se pueden doblar precisamente para impedir que esto pueda ocurrir. O sea, tú das la vuelta, doblas y ya no veo la página hasta que hago así, tal. Sin embargo, aquí no puedes. O sea, estás con la página abierta y estás ahí nervioso como, joder, no quiero mirar, ¿no? Y sí que es verdad que el soporte también hace la lectura. Cuando pienso ahora en las pantallas y cómo se pueden leer cómics en las pantallas, claro, todos somos fetichistas del papel, ¿no? Nos encanta el papel, somos olisqueadores de papel, nos encanta cómo huele la tinta, el papel, nos encanta tocarlo y esto. Pero también podemos pensar que las pantallas digitales ofrecen otra experiencia de lectura, ¿no? Es que podríamos incluso simplemente ya ni siquiera la página entera, sino poder ver viñeta a viñeta algo, ¿no? Recreándonos en tamaños gigantes, ahí sí que descartando cualquier posibilidad de spoilers porque vas pasando las páginas una a una y tal. Incluso la posibilidad de que en las mismas páginas pueda haber enlaces, como los hay en los EPUBs o en los libros electrónicos, que te lleven a páginas de internet o a un sitio que estés viendo. A mí todo eso me interesa, da mucha pereza porque ya somos mayores, claro, y podernos a jugar ahora con estas cosas, pero me imagino que los jóvenes ya lo están haciendo y puede cambiar mucho, claro, la forma de narrar. Al fin y al cabo, esto, lo que venimos a decir aquí, nosotros en lo que estamos es para contar historias, ¿no? O sea, esto... Y lo que decía Antonio, en el Prado está lleno de historias. Yo creo que cuando preguntabas esto sobre... Yo el Prado lo tenía, como dices, vale, es el Prado, ¿no? O sea, ya está, es un lugar sagrado y tal, pero quizá a mí no me afecte mucho. Cuando volví a entrar aquí y vi los cuadros, seguí pensando, digo, esto sigue comunicando, ¿entiendes? O sea, el primer tío ese que pintó un bisonte en una cueva estaba contando una historia. Y estos, efectivamente, lo están haciendo igual, ¿no? Te están comunicando, transmitiendo pasiones que, como dijo Antonio también, siguen siendo actuales. O sea, están hablando del amor, de los celos, del fanatismo, del patriotismo, de la guerra, de la locura, ¿no? O sea, siguen siendo temas actuales. Nosotros hemos intentado eso, dialogar con eso, ¿no? A partir de ese material. Pues el Prado para mí no es esto, un sitio para venir y reverenciar, sino un sitio donde te está
donde se te siguen comunicando cosas, ¿no? Y historias, sobre todo. Y bueno. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que el Prado siga comunicando y que siga invitando a, insisto, a los creadores contemporáneos, que pensemos que cuando hablamos en el Museo del Prado de los creadores contemporáneos no solo estamos hablando de Sai Woqian, que hemos tenido en la sala de arriba, sino que estamos hablando de Altarriba, de Queco, de Montesol, de personas que están trabajando en un medio ya de 200 años de historia, por lo menos, sí. Como hemos dicho, ya casi uno más que el Museo del Prado, que tendremos el año. Y bueno, para que no se vayan de aquí sin alguna novedad que contar, les diremos que afortunadamente esta colección va a seguir existiendo, se va a seguir incrementando y que estamos ya trabajando en el siguiente libro, que esta vez va a ser un poco distinto, y lanzo así la novedad. No va a ser una reflexión sobre la creación, sino que va a romper un poco todas esas normas que yo les había impuesto al comienzo de la creación. Es decir, el protagonista va a ser el Museo del Prado, el protagonista van a ser las personas que trabajan en el Museo del Prado, los protagonistas van a ser los visitantes del Museo del Prado, y va a ser un libro que va a contar historietas del Museo del Prado, en el que estoy seguro que más de uno de ustedes se va a sentir identificado, porque va a poder decir: aquí estaba yo. Y ya no les digo muchas cosas más, sino que tendrán que esperar a que cumplamos 200 años para poderlo ver. Nos queda ya muy poquito. Afortunadamente nos seguimos encontrando jóvenes para poder seguir haciendo cosas modernas. Y nada, agradecerles una vez más su presencia en un día tan desapacible. Espero que haya sido apacible por lo menos estar aquí en presencia de tres extraordinarios amigos y creadores. Si quieren preguntar alguna cosa. Y si alguien quiere alguna preguntita, tenemos muy poquito tiempo, pero es que con estos focos estoy como en el interrogatorio, no veo absolutamente nada. Si alguien quiere participar, encantados de responderles. Pues nada, y si no, se pueden acercar a alguien a preguntar luego aquí algo y estaremos encantados de contestarles. Y nada, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso a casa. Gracias. Gracias.